tomamos decisiones. Algunas son más fáciles de tomar que otras. Una situación compleja con la información adecuada se hace simple, porque usar la tecnología y la nube para agilizar y optimizar recursos en tiempo real es ser eficiente. Conectar datos, análisis y oportunidades es conectar también el trabajo con la calidad de vida. Ingeniería apropiada. Tecnología que conecta. Tecnología con sentido. Todos los días tomamos decisión real y saber lo que está ocurriendo en tu negocio es agilizar procesos. Es conectar análisis con eficiencia. Ingeniería apropiada. Tecnología que conecta. Tecnología con sentido. Buenas tardes a todos nuestros aliados y amigos que nos siguen hoy en este Instagram Live. Hoy les cuento que entre Sánchez Asesores Contables y el Grupo IA queremos compartir con ustedes este conversatorio con don Orlando, que creo muchos de ustedes lo conocen, un gran experto tributarista en el mercado de las estaciones de servicio. Y bienvenido, Orlando, a este evento. Gracias, Germán, por la invitación y recordar que también estamos en Facebook e Instagram. Sí. Listo. Pues esa es parte de la invitación que queremos hacerle a todas las personas que nos están viendo en este momento, y es que nos pueden ver a través de Facebook. En Facebook van a poder ver en pantalla completa la imagen. Si nos ven por Instagram, vamos a tener, si lo ven desde el celular, pues nos pueden ver recortados, pero si ven el Instagram desde sus computadores, podrán ver la imagen completa. Lo más importante es que puedan escuchar la información que tenemos para ustedes para compartir. Y bueno, vamos adelante con la información. Y lo primero que queremos... y otro punto importante que queremos compartir con ustedes es que obviamente estamos en este aprendizaje continuo del uso de este tipo de medios, y si se nos corta la comunicación, pues los invitamos a que se vuelvan a reconectar. Nosotros volvemos, nos reconectamos y continuaremos con nuestro conversatorio. Bueno, Orlando, yo creo que dándole vía libre a este conversatorio y parte de la invitación, tenía la pregunta si hoy las estaciones de servicio están preparadas para las visitas que viene realizando la DIAN frecuentemente a diferentes establecimientos. Entonces, ¿qué has visto en el mercado? Si ya estamos listos y preparados para poder atender una visita de la DIAN. Bueno, la verdad la pregunta es muy importante, un poquito compleja también, porque conozco algunos casos en donde puedo decir que están preparados de alguna manera ya en lo que tiene que ver con el software y la información que debe contener el documento que éste emite, pero la generalidad es que no estamos listos para cumplir el formalismo como lo ordena el marco normativo de emitir facturas y documentos equivalentes en estaciones de servicio. He visto muchas falencias. De hecho, hemos tenido la oportunidad de hacer análisis de algunos documentos que no cumplen los requisitos que debe tener el documento impreso al momento de emitir, por ejemplo, la tirilla de sistema POS. Y la factura electrónica, si se trata de una representación gráfica, también la hemos visto con algunas falencias en su reproducción. Pero hablando ya no del documento que emite el software, sino de la parte operativa, esa sí que tiene muchísimas falencias. Cómo debe actuar el funcionario de isla, qué se le debe preguntar al consumidor o comprador, en qué casos hay que emitir indiscutiblemente la factura electrónica. De eso todavía hay falencias. Orlando, yo creo que hay dos temas importantes en la facturación electrónica, y como lo dices, uno es la operativa, otro es la tecnología. Hay algo que se hace muy importante en las estaciones de servicios, y es quiénes son los responsables dentro de la estación de servicio para validar que su estación sí cumple con la normatividad. O sea, nosotros nos encontramos nuestros recibos, y si bien nuestro sistema es un sistema
centralizado, cada estación define cómo va ese formato de recibo. Y vimos la necesidad de actualizar las diferentes estaciones, y esto es una invitación a las diferentes estaciones y pedirle a esas personas responsables que evalúen si su documento sí cumple estrictamente, porque vimos dentro de lo que nos contabas en las experiencias que las visitas que se hacen se están pegando de elementos muy básicos que pueden hacer que un documento diga que no sea válido, y creo que sería bueno compartir esa experiencia con todos nuestros aliados. Sí, hay muchos errores que son de forma. Digamos que la esencia de la facturación electrónica consiste y del documento equivalente, su documento equivalente, que para el caso de estaciones de servicio el único documento equivalente aplicable es el sistema POS. Lo que hemos observado es que muchas veces el soporte que se emite no cumple los requisitos que la resolución ha indicado que debe contener. Le colocan factura de venta en vez de sistema POS, le colocan factura sistema POS, algunas no tienen el nombre del software que corresponde a la emisión, el que tiene implementado la extensión para la emisión de ese documento equivalente, o no tiene el NID, o no tiene el nombre de la empresa de ingeniería que desarrolló el software. Incluso en algunos casos las falencias están dadas hasta en la misma información específica, descriptiva del artículo, los documentos. O sea, hay muchísimas razones de forma para que el documento no cumpla los requisitos. Y la DIAN está hilando delgadito en eso. No está aceptando los más mínimos errores de forma. De fondo, emitir el documento. Eso es una situación que no puede faltar con ningún comprador. O un comprador lleva una tirilla POS del sistema POS, o se le emitió facturación electrónica, pero de ninguna manera puede irse sin uno de los dos documentos emitidos, a menos que sea un consumidor a crédito y lo que él esté solicitando sea un producto que va a ser facturado con posterioridad en una periodicidad específica. Y en ese caso, ese señor debe portar una orden de pedido, un despacho, una remisión, algún documento que demuestre que hay un crédito y que con posterioridad se va a emitir la factura electrónica. Bueno, entonces para redondear todo el tema alrededor del sistema POS, entonces elementos importantes: si su documento o recibo en las máquinas que tienen en este momento dice factura y no dice sistema POS, estamos cometiendo un error. Muy grave, susceptible de ser sancionado con cierre. Entonces, ahí es lo que se hace importante, es, señores contadores, revisores fiscales, todas aquellas personas que tienen injerencia en este tipo de procesos, validar muy bien que los documentos emitidos en sus estaciones no digan factura sistema POS, debe decir solo sistema POS. Ni mucho menos factura de venta. Y mucho menos factura de venta. Correcto. Ahora, una aclaración: la responsabilidad en materia fiscal es de la administración, es del contribuyente. Si éste la delega en contadores, revisores fiscales, eso está bien, porque le está pidiendo a quienes corresponden a su parte administrativa, a sus gestores de esos procesos, realizar la revisión apropiada. Pero la responsabilidad es de la administración, del contribuyente de forma directa, y es él el que es objeto de sanción en el evento de que se incurran en ese tipo de fallas de forma del documento. Okay, entonces, entre ese documento también está el otro ítem que se hace muy importante, que diga el desarrollador del software, que diga el nombre del software, que diga el NID del desarrollador. ¿Qué otro dato debe tener? Los métodos de pago, el método de pago. Los métodos de pago. Las discriminaciones con códigos genéricas o específicas de los productos. Obviamente la identificación del vendedor completa, si es una persona natural, el nombre de la persona natural. Yo conozco casos en donde aparece EDS Los Mangos o La Rayita, EDS La Rayita, y resulta que eso es un establecimiento, tiene que aparecer Pepito Pérez Delgado, Nictal, quien es el propietario del establecimiento. O sea, que tenga claro que no es el nombre del
del establecimiento. Tenemos muchas estaciones que tienen sus alias, pero se les olvida que tiene que aparecer la razón social que es responsable de esos teléfonos. Correcto. Puede aparecer el nombre del establecimiento, pero no puede faltar la razón social o nombre de la persona. Entonces, que eso realiza la venta. es muy importante porque yo creo que a nosotros muchos de los clientes solo nos piden poner ese nombre y hay que poner su razón social y es importante que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Pero bueno, yo quisiera que ahondáramos en otro punto y es bien importante y nos preguntan todos nuestros aliados es cuáles son los datos que yo debo pedirle a una persona para hacerle su factura electrónica. Ok, entonces queda claro que el sistema POS es un sistema alterno, es un sistema permitido, que no requiere información del comprador. Pero cuando ya estamos hablando de factura electrónica, como bien lo dices, hay información que debe suministrar el comprador que requiere la factura electrónica. Por eso hago un paréntesis allí, primero digo, es importante que nosotros sepamos, desde el mismo momento en que el comprador está en la estación solicitando el producto, solicitando el servicio, preguntarle, ¿requiere factura electrónica? ¿Ya? Recordando que después de 5VT esa es obligatoria, pero si él la requiere, debe surtirnos, debe brindarnos una información. ¿Qué información dice la resolución? La resolución en su numeral tercero, en el artículo 11, en su numeral tercero de ese artículo, literal A, en la resolución 42, es bien clara al pedir dos cosas fundamentales: el nombre completo de la persona o razón social y el número de identificación tributaria NIT. La resolución como tal no nos pide más información o no nos exige que debamos contener más información. Eso quiere decir que una factura electrónica solo con el nombre, la cédula o NIT debería poderle hacer una factura. Debería poderse emitir. Ok. Ahora, pero hay una situación y es muchos de los contadores lo primero que nos dicen es que si yo pido solo esa información no voy a poder cumplir con otras obligaciones contables o fiscales que necesito cumplir. ¿Qué condiciones son las que se requieren ahí? Ok, ceñirse a la resolución sería hacer solo eso, pero en la misma emisión de la factura electrónica ya voy a tener una dificultad si no tengo un email del comprador. Entonces, porque no tengo cómo comunicarle ¿a dónde se lo información, a dónde se lo envío. Ok, entonces hay un concepto de la DIAN del año 22, del año pasado, 0106, si no estoy, que también en uno de sus numerales, en el tercero, en uno de esos apartados del tercero, menciona claramente que quien requiera una factura electrónica tendrá como mínimo que suministrar un email. Un correo electrónico. Entonces, un correo electrónico. Entonces quiere decir que se configura un tercer componente para la emisión de una factura electrónica: la razón social o nombre, el NID y un correo electrónico. En el concepto está claro que él debe suministrarlo si quiere recibir la factura electrónica. Ahora, si él no lo suministra, no cambia que yo tenga que hacerlo, ¿ya? Y enviarlo entonces electrónicamente como lo hacemos nosotros, sin ninguna otra información. Pero es que hay más información que se requiere. ¿Qué otra información se requiere? Porque eso ha sido una de las cosas que nos dicen los contadores. No, es que yo cómo hago para presentar medios magnéticos. Exactamente. ¿Qué nos pasa en eso? Ok, la información exógena o medio magnético, como lo denominan, requiere otros datos. Por ejemplo, la dirección del domicilio de la persona. O sea, pero una dirección no es solo la calle o carrera, es que eso implica otros municipios, ciudad, departamento, en algunos casos. Correcto, entonces digamos que hay una serie de información adicional que yo puedo o debo incluso incluir para que, valga la redundancia, debo incluso decir que se me suministre para poder presentar la exógena. Pero hay una situación: si la persona no me la quiere suministrar, no cambia mi obligación para emitir la factura electrónica con los dos datos que ella me exige. ¿Listo? Okay. Ya lo demás sería, en un momento de una exógena, colocar pues una dirección genérica.
porque no me la quiso suministrar la persona. Ok, o sea, sería reemplazar esa dirección por algo genérico, no sé, el de la DIAN, ¿qué dirección podría uno poner ahí? No, conozco personas que colocan la misma dirección de la DIAN o su propia dirección en el domicilio en donde ellos se encuentran, donde está el establecimiento. Pero es una responsabilidad también de quien compra. Sí, así es. Debería suministrarlo. Entonces, para ponernos de acuerdo, porque hay algo importante dentro de nuestro micrositio, dentro de nuestro portal web, que es portal.iapropiada.com, en el que nosotros les pedimos obligatoriamente ciertos campos. Es debido que nosotros le quitemos la obligatoriedad de ciertos campos como es la dirección, y es opcional para el cliente crearlo. Ya ahí nosotros tendríamos que poner una dirección sustitutiva para poder... Si hablan del micrositio como tal, incluso yo ahorita tengo una pregunta sobre eso, de esa información, de cómo diligencia un micrositio. Pero si me hablas del micrositio como tal, en verdad lo que la norma me exige, yo no diría 2, diría 3. Nombre, razón social, NID y el email, no más. Si hay otra información adicional que nosotros queramos tener y el cliente está dispuesto a suministrarla, debe quedar como una posibilidad, una opción, pero no como una obligación. Como una obligación, correcto. Porque ese punto es importante. Nosotros hemos venido evaluando esas posibilidades de quitarle esas restricciones y esperamos que para este mes ya podamos presentar esas opciones donde solo se suministre esos datos específicos que están pidiendo para la facturación electrónica, sin quitar la obligatoriedad de todo lo que requiere pues, todos los procesos para la parte de exógenas y todo este tipo de cosas. Correcto. Sí, sería lo mejor, ¿no? Que tenga la posibilidad de colocarla, pero que no sea obligatorio o que no le permita continuar en el registro. Bueno, ahora hay una pregunta que nos hacen muy frecuentemente también nuestros aliados, y es si todas las ventas las deben facturar. Y yo quiero que separemos esa pregunta en dos, porque, o más bien, todas las ventas se deben facturar. Sí. Listo. Todas y cada una. Cuidado, porque a veces dicen todas las ventas se deben facturar. Entonces una persona dice, bueno, entonces yo vendo de todo 100 veces y hago una sola por esas 100 ventas. No. La norma es muy clara en decir todas y cada una de las ventas deben ser facturadas. Recordando que nosotros tenemos dos sistemas, la factura electrónica y el documento equivalente permitido, que en nuestro caso es el sistema POS. Que al final es el único documento equivalente que podemos El único que podemos utilizar en una estación de servicio es el sistema POS. No hay más opciones. Hay otros documentos equivalentes, pero no son susceptibles de ser usados en la venta de combustible. Solo el sistema POS. Solo el sistema POS. Entonces, si yo tengo ese sistema, el sistema POS, aquí se nos mete otra vez el elemento en el que hablamos en el live anterior sobre las 5 VTs. Hay muchas dudas en cómo se conecta eso o cómo debe convivir. Algunos dicen que no, genere todo POS y después vuelve y genera factura electrónica. ¿Ese es un procedimiento que es normal? No, absolutamente no. Quien ya generó facturación por documento equivalente, sistema POS, no puede elaborar facturas electrónicas con posterioridad sobre esas mismas ventas. Yo he escuchado casos incluso que me dicen, no que hacen la factura POS, sino que reúnen toda la venta del día sin elaborar ningún documento y luego hacen una sola factura electrónica 2222 de toda la venta del día. Error grave. Eso da para una doble facturación. Eso da para doble, eso es un cierre. Eso es un cierre clarísimo, porque ese sí es violación de todo el marco normativo. ¿Qué pasa? ¿Qué debo hacer yo? Si estoy facturando electrónicamente todas mis ventas, debo facturar todas y cada una, como lo dice la ley. Quiere decir que si llega una moto, tanquea, una factura electrónica. Llega un vehículo, o un POS, tanqueo o un POS. Por eso, si es factura electrónica, porque no tengo POS, a todo el mundo electrónica. Si tengo el POS, entonces tengo la oportunidad de a la moto, al carrito, a un camioncito que no consumieron más de 5 VT, entregarle la tirilla POS. Hay dos situaciones entonces con mi tirilla POS. Una, que no la puedo emitir si paso de 5 VTs porque ya necesariamente tengo que hacer una factura electrónica. Y dos, si la persona, aún habiendo consumido solo 10.000 pesitos
un galoncito de gasolina. Exige la factura electrónica, tengo que entregársela, pero no hago POS. Ese es uno de los errores más típicos y es, se monta un sistema, entregan todo como si fuera POS y después dicen no, y te la vuelvo factura electrónica después. Eso no está No está permitido. permitido. De hecho, hay una gran confusión sobre eso, porque es que en algún momento la DIAN permitía que las tirillas pudieran ser anuladas y reemplazadas por una factura POS, por una factura electrónica. Y de hecho hubo situaciones en las que, pasado varios días, algunas personas decían, yo quiero que me reemplace esta tirilla por una factura electrónica. Nosotros decíamos, pero es que ya pasó mucho tiempo. Reclamaban, colocaban quejas en la DIAN. Y hay chat donde la DIAN le dice al facturador o a la estación de servicio, tiene que elaborarle la factura. Pero eso fue pasado. En el mismo concepto 0106 del que estábamos hablando del 2022, la DIAN manifiesta que cuando usted emite la tirilla POS, ya cumplió con el requisito formal. Por eso, y ya no tiene ninguna posibilidad de sustituirla por factura. O sea que yo me podría negar a generar una factura electrónica si ya le generé su factura POS. Sí. Ahora, ¿dónde se presenta? Te puedes negar. ¿Dónde se presenta la situación problemática? Algunas personas no manifiestan que requieren la factura electrónica, les entregan la tirilla POS y dicen, ay no, pero es que yo necesito factura electrónica. Queda ya de nuestro criterio, ya no del marco normativo, sino a criterio de la estación de servicio. Dicen, pero es que yo no puedo perder ese cliente y si no le cambio la tirilla por factura va a tener un problema. Él es un cliente de contado muy bueno. Listo, lo puede hacer. La norma no ha dicho que no haya las opciones, dice que no se debe. ¿Ok? ¿Qué dice la resolución? Perdón, el concepto en este caso. Dice, cuando ya usted cumplió el deber formal de facturar a través de un sistema equivalente como lo es la tirilla POS, no tiene por qué facturar. Si yo necesito hacerlo, entonces debo eliminar el POS, anular y crear la factura electrónica. ¿Lo puedo hacer? Pues obviamente que los sistemas lo permiten. Lo que está diciendo que no se debe es el concepto de diario. Ok, o sea, yo no debería anular No debería. ningún POS. Eso hace, Germán, que la situación en la parte operativa sea muy, muy importante. Que yo no sé si tú lo has vivido, que llegas a un restaurante y lo primero que te preguntan cuando tú pides la cuenta es ¿con qué medio de pago va a cancelar? Y tú le dices con tarjeta. O sea, ya te están preguntando el medio, porque es que lo necesitan incluir en la tirilla. Y luego dicen, ¿le quiere factura electrónica? Y tú le dices, sí o no. Y luego te preguntan por la propina, por el servicio. Eso ocurre en los restaurantes. Y tú, antes de producir el documento, tú le das esas tres respuestas y la persona, si tú no le quieres factura electrónica, te trae una tirilla POS. Lo mismo debe ocurrir en una estación de servicio. Primero tenemos que saber si el cliente que va a tanquear, que va a solicitar un servicio, quiere o requiere la factura. Y enseguida le tenemos que solicitar la información, inscríbase en el micrositio, haga tal cosa, ya. ¿Ok? Orlando, yo creo que hay algo que es muy importante entonces dentro de este conversatorio que sacamos ahora y es, las estaciones no están obligadas a cambiar su factura POS por una electrónica, según los conceptos de la DIAN. Ya es una maniobra interna de la estación si toma la decisión de realizarlo para poder mantener ese cliente y que no se vaya. Eso es una situación que tienen que tomar la decisión las estaciones. Eso nos lleva entonces a la segunda parte y es, se hace muy importante dentro de los protocolos que tienen los vendedores de servicios en las estaciones, lograr identificar si cada persona que llega a la estación requiere factura electrónica. Así es. Hay algo que se hace muy importante dentro de nuestro sistema, dentro de nuestras soluciones, que la solución nuestra integra tanto el POS como la factura electrónica dentro del sistema. No todas las estaciones lo tienen habilitado. Al día de hoy podemos estar alrededor de unas 550 estaciones que ya tienen facturación electrónica implementada, pero son 1.300 estaciones que tienen el sistema. O sea, podrían estar en riesgo
en esa operación esas estaciones, al no tener implementada la facturación electrónica integral en la isla, porque una venta de 212.000 pesos se supera Fácilmente. una camioneta. Sí. Entonces, la invitación a todos nuestros aliados es, si tienen el sistema al día de hoy y no han implementado el sistema integral que les permite generar su factura POS hasta las 5 VTs o su factura electrónica al cliente genérico, para que sea automático y se cumpla con la normatividad, esa es una gran invitación que le hacemos a todos nuestros aliados. Es que en verdad es importante lo que nosotros hablamos en alguna oportunidad cuando tuvimos el en vivo sobre las 5 VT, lo decíamos, lo que necesito yo es que el sistema no me permita hacer un POS cuando la venta pase de los 212.400. No automáticamente le impida emitir la tirilla POS. Así se ve obligado el funcionario de isla a realizar una factura electrónica. Ahora, esa factura electrónica estará dirigida a una razón social o nombre específico, sí, en la medida en que la persona suministre la información. Si no la suministra, va 2222, como lo dijimos la vez pasada con un número de 12 que no era. Pero bueno, Orlando, a ver, hay cosas que yo quiero resaltar dentro de las soluciones que nosotros le ofrecemos a nuestros aliados, y una de ellas es que venimos con unas nuevas versiones en donde van a poder las estaciones, cuando imprimen, cuando superan esas 5 VTs, entregarle un documento donde trae su código QR, en el cual en ese código QR podrán escanearlo y consultar la factura que se le haya hecho. ¿Por qué es importante eso? Porque hay clientes que dicen, yo necesito la factura pero no quiero que salga mi nombre, pero que me generen factura electrónica, o simplemente pasó de las 5 VTs y quiero poder ver y consultar la factura electrónica. Ya el formato de recibo va a incluir la posibilidad de ir a consultar la factura electrónica y podrás descargar el archivo con su XML y con su representación gráfica. Es una forma de facilitarle a nuestros aliados la entrega del suministro de la información. Eso nos lleva también a la posibilidad de reducir el uso de impresiones en las estaciones. Pero hay algo importante en eso que me estás contando, porque entonces las personas no tienen que emitir una representación gráfica de la factura electrónica, porque ya le estás dando simplemente el código para que vaya y la verifique. Le entrego ese medio para que puedan ir y verificar que la factura se generó. ¿Y la baja? Y la puede descargar. Okay. La puede descargar en ese momento. Entonces, yo creo que esa es una buena noticia para todos nuestros aliados, porque venimos desarrollando bastantes nuevas soluciones alrededor de lo que es facturación electrónica. Pero también hay otras preguntas que nos hacen ellos, y son las siguientes. Yo puedo consolidar todas mis facturas POS y hacer una factura electrónica. No, precisamente ahorita cuando mencionaba el hecho de acumular las operaciones de venta, lo decía sin ni siquiera haber emitido la tirilla POS. Decía, unas personas no pueden sumar todas las ventas que realizaron sin emitir ni documento alguno sobre ellas y luego hacer una factura de venta. Mucho menos hacer POS de cada una y luego una factura de venta por ese mismo POS. Primero habría que anular cada POS individualmente. ¿Tú sabes lo que eso representa? No, yo creo que no lo hacen. No, nadie lo hace. Y si no lo hacen, entonces tienes doble facturación. Porque es que el POS, per se, por sí mismo, es un documento equivalente a factura. Es un sistema alternativo de facturación. Entonces ya tú facturaste. ¿Cómo luego de haber hecho 150, 200, 1200 POS, los vas a anular para producir una electrónica? Eso no tiene ningún sentido. Ya el POS, repito, es un sistema de facturación. ¿Ya? ¿Equivalente a factura electrónica? Sí, pero es un sistema de facturación y está contemplado como tal. ¿Qué debe conservarse del POS? Caseta, la información que se requiere. Hay algo importante, también el documento Z debe cumplir requisitos formales que hemos observado que tampoco se cumplen a cabalidad en alguno de los software de emisión de POS. Yo sé que no es el caso de pronto
del software de ingeniería apropiada, pero es bueno Pero que siempre es sepamos importante hay que lo revisen, que que lo validen, que garanticen, estén tranquilos que la información cumple. Ahora, Si bien nosotros somos desarrolladores tecnológicos, pues la normatividad puede tener alguna situación de cambio y se hace importante que nosotros la tengamos oportunamente. Exacto, las actualizaciones. Yo he visto casos de actualizaciones en algunos software, lo vi en otros comercios, no voy a hablar ahora de estaciones. Yo quiero recordarles que incluso rodó la noticia, se conoció la noticia a nivel nacional, de que hace un par de meses la DIAN hizo, creo que fueron unas 5.600 visitas a comercio y el 89%, si mal no estoy, se rajaron. Comercio con el documento, con los errores que hemos conversado y con otros tipos de errores. Y nosotros aún no hemos sido objeto de ese tipo de actuaciones por parte de la DIAN en este sector económico, pero lo van a hacer. O sea, una cosa está clara, la actuación de fiscalización de la DIAN en materia de facturación, que hoy es una división en la DIAN, va a realizarse en todas las actividades mercantiles existentes. Y una de las que va a ser objeto de verificación, indudablemente, va a ser la distribución minorista de combustibles a través de estaciones de servicio automotrices, marítimas, fluviales, aéreas, que existen en este país. Entonces, tarde o temprano, vamos a ser objeto de esa fiscalización y debemos estar bien preparados y que no nos rajemos como se rajaron los de comercios ¿cómo se llama? Específicamente de restaurantes, discotecas y otras actividades. De hecho, ya hemos tenido comunicaciones de algunos de nuestros aliados donde nos informan que tienen la visita de la DIAN y que están validando y revisando que sí se cumpla con todo. Pero volvemos al punto operativo. Se hace muy importante que los vendedores se comprometan en pedirle al cliente si requiere la factura electrónica o no, porque eso requiere todo el proceso anterior y es garantizar, primero, que si estén registrados, en el portal que tenemos para ellos, pues eso les va a facilitar mucho el acceso a las compras de forma fácil a sus facturas electrónicas. Hay otra pregunta que nos hacen también nuestros aliados. Perdón, una cosita ahí. Yo creo que sería importante que un Instagram Live como esto fuera, que queda guardado, ¿no? Ustedes lo pueden acceder con posterioridad. Pudieran ser presentados a los isleros, a todo el personal de emisión de documentos con posterioridad, saliéndose de los turnos, entrando antes de entrar al turno, que ingresen una hora antes o salgan una hora después. En fin, la idea sería que ellos vean que no se trata de una postura caprichosa por parte del administrador, del dueño de la estación, sino que es una situación generalizada que redunden problemas para ellos si se presenta un problema con el negocio. Porque un cierre de una estación los deja a ellos fuera de trabajo, o incluso sin empleo si son los responsables de lo que ocurrió o generó el cierre. Yo pienso que esto es importante que se divulgue con los funcionarios de las estaciones de servicio, amén del revisor, contador, que probablemente no está en tiempo completo y que no participan de la operación, sino que pueden solamente decir si el documento cumple los requisitos. Pero, como decías, dentro de la operación hay mucho riesgo. Sí, yo tuve la oportunidad, y aquí lo cuento, en una estación de servicio muy importante, llegar, tanquear, pasar de los 12, de las 5 VT, solicitar la factura electrónica y me dieron fue una orden de pedido. Y me dijeron que esa era. Digo, esto no es factura. Eso es lo que le puedo entregar. O sea, una estación de servicio organizada que tiene incluso el software, porque yo sabía que lo tenía, puede ser objeto de una sanción porque ese operador de servicio no tiene conocimiento de esto que estamos hablando y no hace la factura electrónica. Eso da para cierre si fuera un funcionario de la DIAN en un operativo. No esperen que eso ocurra. Sí, creo que ahí es clara la invitación. Los vendedores todos deben estar pendientes en el momento de hacer el tanqueo, preguntar inmediatamente si requiere factura electrónica. Si requiere factura electrónica, el proceso es que se dé de alta en el portal
de ingeniería apropiada y ya estando de alta en el portal de ingeniería apropiada pueden ejecutar su factura electrónica sin ningún tropiezo. Eso facilita mucho porque ya simplemente en el sistema es meter la cédula y inmediatamente el documento le va a salir. Incluso si la factura electrónica es menos de las 5 VTs, o sea, si yo tanqueo 10.000 pesos pero necesito mi factura electrónica, le puedo entregar la factura electrónica. Y eso ya lo tiene el sistema implementado, o sea, el sistema, todo cliente, contado, crédito, le puede generar su factura electrónica en Isla. Okay. Y creo que eso es un gran beneficio para todos. Pero bueno, quiero hacerte otra pregunta que se nos hace mucho por parte de nuestros aliados, y es, ¿qué pasa cuando un cliente me pide cambiar la factura? ¿Cuánto es el tiempo en el que yo podría cambiarle una factura a una estación? A Una un cliente? factura electrónica ya emitida. Ya emitido. Bueno, la verdad es que no existe un tiempo para reemplazar una factura electrónica de contado que yo pueda anularla y volver a emitir. Sí. No hay un plazo específico para ello, puedo anularla y poderla emitir. Cuando se trata de una factura de contado, no sabría cuál es la causa por la que alguien querría que una factura de contado ya emitida se modifique, pero si hubiera la Salió a nombre del cliente genérico la factura electrónica y yo necesito que salga mi nombre. Ok. Yo emití la factura por esa venta con 2222 Ajá. y luego apareció Pepito Pérez diciendo mi NIT es tal y la necesito. Ajá. Ok, si la factura fue de contado, no hay un tiempo específico para hacer ese cambio. Se puede anular y volver a hacer. La dificultad radicaría si quien me pide el cambio de la factura es un cliente de crédito y ya ha efectuado de esa factura crédito los primeros 2 pasos de aceptación. ¿Sí? Si ya hay una aceptación de la factura que termina produciéndose con los primeros 2 pasos, porque en el último paso de aceptación definitiva, sea porque haga la aceptación el comprador o sea porque se haga la aceptación tácita por parte del vendedor, ya no hay ninguna forma. Ya por eso se han cumplido los 2. Dije sí recibí la factura y luego dije sí recibí la mercancía, chao. Esa factura ya no se puede cambiar. O sea, esa ya no se puede Ya no cambiar. se puede. Tienen que buscar otro mecanismo diferente para poder hacerle Tienen que buscar otro mecanismo. intercambio. Pero hay una parte que se hace ahí importante, entonces me quiero volver otra vez entonces a las facturas de contado. Es un contado y el cliente pide que le cambie la factura. Nos han preguntado muchas de las estaciones, ¿yo puedo hacer la nueva factura con fecha de días anteriores? Ah, no, eso sí no. Pero la razón por la que yo no puedo hacer una factura con fecha de días anteriores es porque yo tengo que cumplir un marco normativo ya no de orden fiscal, ya no de orden tributario, sino de norma internacional en materia de de principios de auditoría. Yo debo guardar la consecutividad. Bueno, yo no puedo tener una venta del 27 de enero facturada el 4 de febrero, habiendo hecho facturas el 1, el 2, el 3. O sea, eso no. La única razón o la única manera de que yo pudiera hacer una factura con una fecha anterior es que no haya facturado ningunos días, que no altere el consecutivo. Que no altere el consecutivo. Que no altere el consecutivo. De lo contrario, no es posible. ¿Existen sistemas que lo pueden hacer? Probablemente sí, pero yo estoy diciendo que no es lo correcto. Y si la periodicidad con la que lo estoy haciendo, perdón, el tiempo en que lo estoy haciendo me daña o no coincide con la periodicidad de mis declaraciones tributarias, por ejemplo, de IVA o de retención en la fuente, si esa factura fue objeto de retención, peor. Claro, es que yo, incluso volviéndonos mucho más atrás, cuando trabajábamos en facturas de papel y todo eso, lo primero que le hacía un contador o un revisor fiscal la auditoría a los talonarios y a los consecutivos y fechas. O sea, es que eso incluso no se ha podido hacer nunca. Nunca se ha podido hacer. Lo que ocurre es que le han buscado cómo manejar el... Lo que uno podría tener es un talonario que no tuviera mayor movimiento y que le pudiera hacer con resolución válida y todo eso. Sí, pero los talonarios que ya se habían utilizado en un periodo jamás podían aparecer en un número posterior. Vamos por el 551 y en el mes de junio y voy a hacer la 552 con fecha de mayo. Sí. Eso nunca ocurrió en facturación de papel.
mucho menos una facturación electrónica que tiene mucho más rigor en cuanto a la consecutividad. No, Es que la verdad no. yo quisiera de pronto como recrear ese escenario y lo que sucede para entenderlo desde la parte contable administrativa y es, una cosa es que a mí me compren un producto por allá el 10, el 15 de un mes, al siguiente mes la persona me pide que le cambie esa factura, realmente el cambio no es que yo le estoy cambiando la factura, lo que estoy haciendo en ese procedimiento es, le recibo su producto y vuelvo y se lo facturo. Entonces, por eso es que se da la nota crédito y vuelvo y facturo y a la final en su balance de ventas para la estación, pues esa venta realmente no quedó en ese mes porque tiene su nota crédito y la factura. Así es. Así yo estoy anulando esta factura atrás. Correcto. Entonces creo que ahí ya eso puede cerrar un poco esas inquietudes que tienen las estaciones al respecto. Correcto. Y por eso yo digo que no existe un tiempo específico. Bueno, yo no lo haría de un año a otro. Eso sí no lo haría. O sea, Es que ya cerraste el ya sí, o sea, pagaste impuestos y ya, pagaste todo. Ya ahí sí complicado el tema. Pero dentro del mismo ejercicio fiscal, pues de contado. Sí. Sin las aceptaciones lo puedo hacer, porque es que yo estoy luego también restando esa partida. Y yo, pero yo pagué en el periodo que correspondía, sí, pero estoy restando el valor y nuevamente generándolo acá. Estoy pudiendo tener un efecto neutro en el mes en que lo anulo y lo vuelvo a emitir. Muy diferente al último caso, que es que nunca se hizo nada, o sea, y me están pidiendo, hágame una factura anterior. No, eso sí no puedo. ¿Listo? Okay. Bueno, Orlando, hay otra pregunta que se nos hace también muy frecuente y ahora que venimos con todo lo que es 5 VTs y con la nueva reglamentación donde yo me puedo deducir de mi gasto el 1% de los gastos que yo tenga con factura electrónica, hay un punto que se hace importante y es, eso se reconoce sí y solo si intermedia un medio de pago electrónico. Entonces, hay dos cosas que hay que aclarar en la factura electrónica. Una cosa es la forma de pago y otra cosa es el medio de pago. Así es. Entonces, Perdón, ambas están exigidas por la norma. sí, hay que enviarlas. Hay O sea, que la decirlas. factura electrónica, cuando nosotros le enviamos el documento electrónico a la DIAN, tenemos que enviar ambas. Entonces, al día de hoy dentro de los sistemas, nosotros no tenemos la captura de la forma de pago. Parte de lo que estamos haciendo, ¿En la forma o en el medio? el medio de pago, Ah, ok. el medio de pago. Pero parte de lo que estamos haciendo es cómo logramos capturar esa información en isla que le garantice que la factura se va a ir con ese medio de pago dentro del sistema y le va a garantizar al cliente que pueda deducirse su gasto. Esa es una nueva versión que viene para este mes y que es importante los aliados lo tengan presente para que empecemos a implementar todos esos procesos, porque creo que sea importante diferenciar esos dos puntos. Poder garantizar que yo me pueda hacer esa devolución. Correcto. Bueno, miren, vuelvo al ejemplo que había dado ahorita sobre otros comercios, como el caso de los restaurantes, que ya tienen en la parte operativa, vamos a hablar de la parte operativa, ha entrenado a su gente para preguntar a un consumidor cuál es el medio de pago. Fíjese que estoy hablando del medio de pago. Medio es dinero, cheque, dinero cash, efectivo, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia, código QR, un bono Sodexo, ¿sí? De Existen hecho, muchos medios. dentro de la reglamentación de la resolución 42 están especificados cuáles Cada uno. son los medios que ellos reconocen. Así es. Porque ¿qué nos pasa, por ejemplo, con el sistema? El sistema es capaz de separar, por ejemplo, yo puedo decir que es tarjeta de crédito Visa, de Mastercard. Para la DIAN son tarjetas. Son tarjetas. Entonces nosotros tenemos que saber cuándo le enviamos, que son tarjetas, cuándo le enviamos la separación. Eso en este momento en el sistema se va a poder realizar cuando yo esté haciendo el cierre de mi factura, él me va a preguntar cuál va a ser el medio de pago. que Ese es el está medio. Sí. Ok. La forma de pago es solo dos, o contado o crédito. Y ya dijimos que en contado yo emito el documento, ¿ya? Pero yo debo decir ambas cosas. Factura electrónica de contado. Ajá. Y si es a crédito, ya sabemos lo que pasa luego. Tiene que hacerse el proceso de aceptación con los distintos pasos de aceptación. ¿De De acuerdo? hecho, Esa es la forma. con la crédito está también la situación que
si yo ya recibí el bien, acuérdate, en los eventos está recibir la factura, Así es. recibir el bien. La mercancía o el servicio. Cuando recibí la mercancía, ya no puedo hacer absolutamente nada. Ya se No acabó. puedo darle. Ya ni siquiera puedo, no puedo darle decir que la persona me diga cámbiamela, ya no puedo. nada. Ya no puedo hacer Y eso. fue lo que dijimos ahorita. Ujú. ¿Por qué? Porque la aceptación ya puede ser expresa por el comprador o tácita por el vendedor. Ajá. Entonces ya no hay forma. Entonces, cuando hablamos de la forma, estamos hablando de eso, crédito contado. Cuando hablamos de los medios, eso que me estás diciendo se hace supremamente valioso, porque la normatividad sí ha dicho cuántos medios son los que existen y que pueden ser, no pueden, deben ser discriminados en la factura electrónica. De hecho, nosotros discriminamos el medio de pago en las tirillas POS también, del Sí. sistema POS. Pero hablando de factura electrónica, debe decirse, tanto la forma como en la tirilla POS, no es posible que haya forma, porque la tirilla POS es por una compra de contado. No hay tirilla POS a crédito. Ajá. ¿Ya? No hay sistema POS a crédito sobre contado. Mientras que la factura electrónica sí tiene la forma. Entonces diferenciamos eso. Forma, crédito y contado, medio de pago, cheque, efectivo. Debe decirlo, sí. Mira lo que pasa entonces en nuestra operación. Si el funcionario no lo pregunta, si el funcionario de la isla no lo pregunta y pone lo que él cree, porque le dieron, no lo indicó y a pesar de que le pagaron con una tarjeta, se fue como efectivo en la factura, ¿qué ocurre? El comprador te va a reclamar que él pagó con tarjeta, se lo dejaron en efectivo y ahora no puede utilizar el beneficio dado en la 2277 de tener una deducción acumulada del 1% de todas las operaciones con. Entonces ahí se vuelve otra vez, esa parte operativa se nos vuelve importante. El vendedor debe preguntar con qué medio de pago me va a realizar y registrarlo en el sistema. Por eso decía que una charla como esta deben escucharla ellos. Obviamente no ahora, no en vivo, están en islas, pero luego sentarnos, oiga esto, y luego entrenarlos, ustedes deben hacer esto. Tenemos que buscar el mecanismo para que ellos tengan claro cómo deben operar para emitir los documentos, sea tirilla POS o sea factura electrónica, pero lo tienen que hacer. Sí, creo que eso es fundamental para todos nuestros aliados, ese compromiso con los vendedores que puedan garantizar la recopilación, pero también muy importante que nos soliciten a nosotros como ingeniería apropiada la actualización de los sistemas para que puedan recibir esos beneficios de poder recibir las formas de pago, que garanticen, por ejemplo, que ya el documento pueda imprimir el código QR. Y todas estas versiones van a ser lanzadas el próximo mes. Quiere decir que a partir del mes de julio ya podrían ustedes estar actualizando los software para que cumplan todas estas para condiciones. Que puedan cumplir las condiciones. De hecho, uno de los beneficios que viene dentro del sistema es que venimos trabajando y también estamos para este mes saliendo con la facturación electrónica automática. O sea, ya nuestro sistema va a permitir que si yo le digo que a un cliente le facture los 5 o el 5 y el 20 o el 5, 10, 15 y 20. Facturación electrónica automática de créditos. De créditos. Esa era una solicitud que nos habían hecho mucho nuestros aliados y ya quiero contarles que tenemos esas versiones para que se vayan poniendo en contacto con todas las personas que estamos alrededor de ustedes acompañándoles en los procesos de implementación de facturación electrónica. Por cliente puede haber, perdón que de pronto hasta lo comprometen esto, pero hay estaciones en donde algunos clientes se facturan en una periodicidad distinta a la de otro. Sí. ¿Puede hacerlo? Puede hacerlo. La periodicidad la escojo para cada cliente. Para cada cliente. Yo puedo decirle a cada cliente factura. A este me factura semanal. Semanal. A este quincenal. Y le puedo decir las fechas. Yo le puedo decir, puedo tener 5, 6 fechas, 3 fechas, 2 fechas, una sola fecha. Ya es cada cuánto quiero hacerle la factura. Difícilmente una estación esperará que le hagan más de 10 días una factura. Entonces,
podemos ponerle 3 fechas, el 1, el 10 y el 20. Ok. Y cada 1, 10 y 20 va a estar haciendo facturas del sistema, y lo que hace es recoge todas las facturas que no se han facturado, O sea, todas las órdenes de todas pedido. las órdenes de pedido, Todas las órdenes de que, pedido. que eso es un detalle, creo que también muy importante, y es una de las cosas que me habían dicho es que se necesitaba que generara factura electrónica a esos clientes crédito inmediatamente en Isla. No. Eso no es una obligación por condiciones de la estación, ¿o no? No es eso está claro, que yo sí puedo despachar a crédito con una orden de pedido a un cliente creado como cliente de crédito y emitir una factura periódica. Eso sí se puede. Lo que yo no puedo es hacer a esos clientes de crédito tirillas post y luego hacerle una factura de crédito. No, porque ya lo generé como una venta de contado. Ok. Ya las órdenes de pedido se convierten en un despacho de un producto a crédito que luego generará la factura de venta, ojalá dentro del mismo mes en el que se hizo el despacho del producto. Ya. Pero eso aplica para las estaciones específicamente porque por la forma o la figura que tienen las estaciones de servicio como servicio público. Recuerda que las estaciones de servicio son de servicio público, correcto. Y entonces no podemos decir que el tratamiento que ellas tienen es de una entidad de servicio público. Así que sí pueden efectuar la facturación despachando primero, Hacer unas entregas. hacer esas entregas parciales Y del después hacer producto factura. y luego la factura. Por eso la posibilidad de emitir esas órdenes de pedido a los clientes créditos sin que haya una factura electrónica ni una tirilla post, sino en el momento pactado con el cliente de periodicidad para la facturación. Solamente en ese instante se produce la factura. ¿Ya? Bueno, Orlando, aquí hay varias preguntas que me han pasado y entre de ellas hay una. Pero yo tengo una pregunta para ti primero. Dale, ¿cuál es? Sí, bueno, resulta que ahorita te mencionaba que yo tengo inscrito mi nombre para consumo de combustible en estaciones en el micrositio de ingeniería apropiada. Pero yo necesito modificarla, me mudé o necesito... Cambiado de correo electrónico, por ejemplo. No, el correo electrónico, fundamentalmente pasa eso, que cambio de correo electrónico donde quiero que me llegue la facturación electrónica, porque es que me está invadiendo el correo electrónico mío y no me interesa en ese, sino en el de electrónica. ¿Cómo hago para modificar mis datos en el micrositio? Bueno, a ver, hay varias cosas que tiene el portal y el micrositio nuestro, y es, uno, quien es propietario de la información es la persona que está registrada, no la estación en ese momento. Y quienes somos custodios de esa información es ingeniería apropiada. Si bien a la estación se le da la posibilidad de crear esos terceros, ya esa información la estación no puede acceder a modificar esa información. ¿Quiénes son los que podemos modificarla? Nosotros que hacemos una autenticación. Pero hay un procedimiento que tiene el sistema, y es que cuando yo quiero editar los campos, los datos en el micrositio, yo puedo entrar y pedirle editar datos. Cuando le pido editar datos, lo que hace el sistema es que le envía un correo electrónico con un código para poder generar la autorización e ingresar a editarlos. Esa es la forma para garantizar la seguridad de que quien está recibiendo la información sí sea el que va a modificar. Y no que haya un tercero loco modificándonos eso. Exacto, porque fuera de eso podemos incurrir en una situación, y es una estación crea los datos de una manera y el otro va y la edita y puede llegar a cambiarla. Ese riesgo no lo podemos correr. Entonces se hace muy importante que nuestros aliados entiendan que el portal y el micrositio es una información que les compartimos a las estaciones para facilitar el proceso de facturación. Que quienes, los terceros, nos autorizaron a nosotros a podérsela compartir para que les facturen rápidamente, pero quienes son dueños de esa información son esos compradores que llegan a la estación. Yo me he podido inscribir dentro de esa estación donde voy frecuentemente, pero para modificarla ya no lo pueden hacer ellos, lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer yo Y directamente. ahí tengo la opción de editar. ¿Me llega al correo o al celular? Al correo electrónico te llega un código, y con ese código ya lo metes en la página y te permite ingresar a hacer la modificación y la corrección de los datos. Bueno, de ahí me surge otra pregunta. Y ya, yo no pregunto más. No, en verdad, hay casos en donde pues se requiere, nos pasa con algunas estaciones, en el caso mío también de pronto, puedo poner que yo necesito que me llegue a 2 emails diferentes.
Incluso hay personas que necesitan que le llegue a más de, más de 2 emails. Sí. ¿Puedo registrar en el micrositio 2, 3 emails para la llegada de la factura? Bueno, ¿qué venimos trabajando nosotros? En el micrositio en este momento todavía no se puede, pero en los clientes de la estación, porque sí había sido una petición muy frecuente de las estaciones de servicio, que pudiéramos meter varios correos, ya al día de hoy estamos habilitando ese campo para que yo pueda meter el correo principal de facturación electrónica, ese sí no puede ser modificado, No más. y puedo meter varios correos electrónicos a los que quiero que le llegue. Varios. Incluso estamos pensando más allá y es poder hacer la separación de a quiénes les puede llegar ciertas facturas electrónicas y quién no. Te voy a poner un ejemplo. Llega una empresa de transportes grande que tiene paqueteo, que tiene líquidos, que tiene rutas nacionales, que tiene municipales, que yo pueda definirle a quiénes le entrego la factura electrónica. Obviamente siempre va a llegar a la factura principal y con las opciones que le pueda llegar al email principal. Al email principal siempre va a llegar, pero que le pueda llegar a una persona específica diferente, no necesariamente a todos al mismo tiempo. Sí, puede que en algunos casos necesite que le llegue a la SEC, en otros quiere que le llegue a otro. Esas son alternativas que venimos trabajando, eso es parte de toda la realimentación que hemos recibido de nuestros aliados y parte de eso, muchas de estas nuevas mejoras van a salir y los van a poder empezar a ver en la página, nuestro acceso de Dominos, todos estos cambios y estas actualizaciones. Eso nos va a permitir pues, facilitarle a todos la oportunidad de registrar diferentes opciones. Ok. ¿Cuál es la inquietud entonces ahora tuya? No, había otra pregunta que tenía por acá y era, bueno, tenía que ver con los periodos. Espérenme, yo busco por acá qué otras tengo. Listo. Bueno, no, de aquí ya podemos ir cerrando nuestro live. Quiero darle las gracias, Orlando, por la compañía. Creo que esta alianza para llevarle más información a todos nuestros aliados, porque creo que hay bastantes huecos y bastantes dificultades. Y siempre va a haber, pero lo importante es que podamos darle la oportunidad a ellos de tener información oportuna y que nos preparemos antes de. Creo que la invitación era a que nos preparemos a recibir esa visita de la DIAN y que estemos ya listos con todo lo que necesitamos, tanto tecnológica como operativamente. En esta es esto. La próxima, con seguridad que vamos a estar metiéndonos con el sistema POS electrónico, que todavía es una incógnita, importante decirlo. No existe una resolución que implemente el POS en ciertos, a partir de ciertas, el POS electrónico, a partir de ciertas. Y ahora que hablas del POS electrónico, pues nosotros hemos estado siguiendo la norma, hemos estado muy pendientes, pero efectivamente estamos a la espera de que salga la resolución oficial para poder salir. Lo que hemos recibido, revisado de la información, ya inspeccionamos, ya hemos hecho pues como toda la parte técnica y realmente vamos a poder cumplir, pero no podemos decir nada hasta que nos salga la resolución con información definitiva. Pero darle tranquilidad a todos los clientes que eso ya se está adelantando y que la invitación lo más seguro es también es posiblemente por qué no se van a facturación electrónica completa. Pero bueno, quiero cerrar este live con otra invitación y es para la última semana de julio vamos a tener un live en donde tenemos como invitado a la DIAN, nos van a acompañar en una actividad contándonos y capacitándonos un poco más sobre la factura electrónica y muchas de estas preguntas quiero que se las llevemos también a ellos para que ellos desde la ley nos puedan dar la realidad y poder ver cómo nosotros desde la operación podemos apoyar ese cumplimiento de esa norma. Entonces, es importantísima esa reunión. ¿Para qué fecha la tienen planeada? Es para la última semana del jueves, es un jueves, creo que es el 27 de julio. No, ya estaremos informando. Sí, me gustaría estar ahí porque hay muchas preguntas que hay que hacerle a la DIAN sobre eso que estamos diciendo en la parte de operación de nuestras dificultades, algunas cosas que son específicas del sector, a ver qué nos contestan. Sí, la idea es que le lleguemos todas esas inquietudes y invitados todos para el 27 de julio para que nos preparemos a ese live. Creo que es una oportunidad muy grande
de poder hacer esas preguntas y agradecerle a todos, a todo el equipo que hace posible que este live pueda suceder, a todo el equipo de Ingeniería Apropiada y a todo el equipo de Sánchez Asesores Contables. Entonces, hasta luego y nos veremos pronto. Decisiones. Algunas son más fáciles de tomar que otras. Una situación compleja con información adecuada se hace simple, porque usar la tecnología y la nube para agilizar y optimizar recursos en tiempo real es ser eficiente. Conectar datos, análisis y oportunidades es conectar también el trabajo con la calidad de vida. Ingeniería Apropiada. Tecnología que conecta. Tecnología con sentido.